Hola, profe. Hola María, no, hola Agustina, ¿me escuchan bien? Sí, Bueno, esperemos que esta clase no tenga problemas, que no se me termine abruptamente como las anteriores. Bueno, nos esperan 1 minuto, 2 minutos y comenzamos. Estoy muy atrasado este año. Eh, ¿Qué hora es? 20. Bueno, hola chicos, buenas noches. Espero me escuchen bien. Espero no tener problemas hoy con bendito internet y poder comenzar y terminar la clase normal. Y espero que así sea, porque estoy bastante atrasado con la teoría. Bueno, voy a tratar de comenzar ya. Son las 8 porque si no, no llego. Habíamos quedado en el tema exenciones, ¿recuerdan? Y les pido por favor, les reitero lo que ya me cansé de decirle. No adelanten etapas en impuestos. Primero, definan si una ganancia está grabada o no grabada. Recién cuando hayan definido que esa ganancia esté grabada, recién ahí pasan al paso siguiente, que era preguntarse si esa ganancia, aún estando grabada, es decir, dentro del objeto de gravamen, el legislador no la exime del pago del impuesto. Y eso era lo que habíamos visto, comenzado a ver la clase anterior, las exenciones tributarias. La exención tributaria es un beneficio y consiste en una herramienta legal que adopta el legislador que por determinado motivo, en este caso, ya que estamos en ganancia, exime a esa ganancia del pago del tributo. Les reitero, no salteen etapas.
Porque si en el primer paso una ganancia no está grabada, ahí terminó todo el problema. En cambio, si está grabada, puede suceder que aún estando grabada, el legislador la exima del pago del tributo, con lo cual, igual que una grabada, no paga. Pero la diferencia conceptual no es lo mismo una ganancia no grabada que una ganancia exenta. Porque una ganancia exenta requiere previamente que esté grabada. Si no está grabada, mal la puedo eximir. Bueno, ¿qué les había dicho? Que lamentablemente, si bien hay un artículo en la ley, que es el 26, donde están compendiadas todas las exenciones del impuesto a las ganancias, eso no es tan así. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con otras leyes nacionales, es decir, que tienen el mismo rango del impuesto a las ganancias, que también pueden eximir del pago del impuesto a las ganancias a determinados conceptos. Y un ejemplo de ello era la ley 24714, que estableció el régimen de asignaciones familiares, conocido habitualmente como salario familiar. Eso lo hemos visto. Vayamos nuevamente, rápidamente al 26 de la ley, que es el artículo, ya tienen la guía hoy subida definitiva de lo que necesito, cuáles son las exenciones más no comunes, por así decirlo, sino en las que en realidad ustedes más frecuentemente se van a encontrar en la práctica y que necesito que por lo menos esas exenciones ustedes la conozcan. Con lo cual vamos a analizar, habíamos comenzado a analizar el artículo 26 de la ley y habíamos analizado el inciso A, que ahora se lo puse en la guía, que eso ya lo vimos, que son las ganancias de los fiscos. Obviamente, todos los fiscos en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, comunal, etcétera, porque lógicamente habíamos dicho que no tiene sentido que el fisco, sobre lo que recauda, se autoimponga un tributo. En el punto 2 de la guía tenemos el inciso B, y acá también está dicho, de alguna manera, el ejemplo que antes les había puesto del salario familiar. ¿Por qué? Porque exime del impuesto a las ganancias a otras entidades que estén exentas por otras leyes nacionales que no sea la propia ley del impuesto a las ganancias. Y un ejemplo de ello, que inclusive alguien de ustedes me lo dio, es la ley, por ejemplo, que exceptúa las universidades nacionales estatales. Es decir, la Universidad Nacional de Tucumán, la UNT, está exenta de ganancias. No aparece dentro del listado del 26 concretamente dentro de las exenciones, pero sí está encuadrada en este inciso B, porque es una exención de una entidad dada por otra ley nacional. Luego en el punto 3 ya salteamos y nos vamos al inciso H. En el inciso H está un tema que sí lo necesito que lo manejen y lo estudien muy bien, que tiene que ver con los intereses que uno cobra por depósitos a plazos fijos o intereses que generen, por ejemplo, una caja de ahorro. Este tema, que algo ya les comenté la clase pasada, o mejor dicho, creo que bastante, es un tema donde nunca el fisco se ha puesto, más que el fisco, el legislador tuvo muchos vaivenes con el tiempo, esto de grabar o no grabar lo que se conoce popularmente como renta financiera. Cada vez que ustedes escuchan la palabra renta financiera en general, está vinculado no solamente a un depósito a plazo fijo o a una caja de ahorro, que es lo que vamos a ver en el inciso H, sino a la renta que puede obtener un título público, a la renta que puede obtener una letra, cualquier instrumento financiero que genere una renta. Eso normalmente se conoce como renta financiera.
En el caso puntual del inciso H, en el año 18 y 19, esto estuvo grabado. Pero como esto ya es historia para ustedes, yo solo preciso que sepan que a partir del periodo fiscal o del ejercicio fiscal 2020 en adelante, nuevamente, como ya les había adelantado, los intereses provenientes de una caja de ahorro y de depósitos en plazo fijo en moneda nacional, siempre que sea sin cláusula de ajuste, eso volvió a estar exento porque en algún momento se grabó y alguien en una de las primeras clases me dijo, pero ¿y qué es esto del impuesto a la renta financiera? Precisamente en el 18 y en el 19, cuando esto estuvo grabado, se lo llamó, que no es así porque no fue impuesto a las ganancias, se lo llamó popularmente como el impuesto a la renta financiera, pero no era ni más ni menos que el impuesto a las ganancias. Y ya les dije que este es un tema controvertido, en que uno puede estar de acuerdo en que esto esté exento o no esté exento, que haya o no que pagar impuesto a las ganancias para una persona que tiene un excedente de ahorro y que ese ahorro lo coloca en un plazo fijo, cobra un interés y que ese interés esté exento. Si yo a eso lo tengo que comparar con otras actividades y yo se los comparaba con las jubilaciones y que las jubilaciones estén grabadas. Bueno, eso es una eterna discusión y cada uno podrá estar de acuerdo o no, si es conveniente o no que el legislador haya eximido del pago del impuesto a las ganancias los intereses de depósitos en caja, de ahorro, en pesos, y los intereses de depósitos a plazo fijo sin cláusula de ajuste, siempre que sean obviamente efectuados esos depósitos dentro de las instituciones bancarias sujetas al régimen legal de entidades financieras. Esto que les estoy diciendo, que ahí lo tienen ustedes, yo les hice un resumen para que ustedes vean lo que está grabado y lo comparen versus lo que está exento, es solo aplicable a las personas humanas. No es aplicable a los sujetos empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que si una sociedad efectúa un depósito a plazo fijo, sea del tipo que fuere, ¿está grabado? Sí. Para los sujetos empresas, esto está grabado. La exención es únicamente para las personas humanas. Hasta ahí habíamos llegado la clase anterior. ¿Qué les voy a agregar ahora que lo tienen ahí? El inciso H se los he separado en dos grandes grupos. Por un lado el punto A, donde estamos hablando de los intereses de cajas de ahorro y de depósitos a plazo fijo, y los he separado del punto B, que también está en el inciso H. Lo que pasa es que no les recomiendo que lo lean porque no lo van a entender, pero por eso se los puse como punto B muy claramente, que también en este inciso exime los intereses y el resultado de la compra-venta de determinados instrumentos financieros y fundamentalmente dentro de ese resultado de la compra-venta de intereses financieros están los títulos públicos, que es lo único que pretendo que sepan. Ustedes saben... Profe, ¿usted está Sí. leyendo sobre la bibliografía que usted puso o está leyendo desde la ley No, 20.628? estoy leyendo la bibliografía que hoy Gabriela ya está totalmente compendiada, esta guía de exenciones.
Profe, pero esto no está todavía en el aula virtual, ¿no es cierto? Está en el Claro, o aula sea, virtual. no, Yo Está lo en el busco y aula no lo yo por lo virtual. menos no lo estoy encontrando. No, Yo profe, no tampoco. está. ¿No está? No, no está, me parece. O sea, tenemos acá las 4 categorías y de ahí No, viene no, la excepción a la teoría de la fuente y la exclusión no, a la teoría del balance. no. La misma guía que han tenido que dice las exenciones tributarias características. Ese es el título. No Sí, está sí, la podía misma subir guía, por ahí. Sí, sí, la está. misma No, no guía, está. recuerdo que yo les dije que se las iba a reemplazar. Ya está reemplazada y subida. Ustedes me dicen que no está. ¿Cuál sería el Eh, título del documento, profe? Ya Porque la paso no. al grupo de WhatsApp. O sea, ¿está Juan Manuel? ¿Quién dijo ya lo paso al grupo del WhatsApp? Yo la tengo impresa, no sé. profe, no sé si usted la habrá sacado de campo, no tengo idea. Pero yo la imprimí cuando usted subió hace mucho. Claro, lo que Che, pasa ¿cómo es se que llama el documento? se llama exactamente igual como es el que ustedes lo tienen, nada más que les aclaré para que directamente ustedes no tengan que recurrir al artículo 26 de la ley, porque el artículo 26 de la ley es muy complejo para que ustedes lo entiendan. Por eso, Ahí lo envié, profe. ¿cómo? Que ahí lo envié al grupo de WhatsApp. Bueno, es lo mismo, nada más que trate de que para que ustedes no necesiten ir al artículo 26 de la ley, hacerles y que solo se manejen con este resumen de exenciones. Disculpe, Solo profe, quiero pusieron. que sepan estas 4 hojitas, 3 hojas y media en realidad, no es nada, 3 hojas y media de exenciones, pero que las tienen que saber puntualmente, porque ustedes no pueden correr el riesgo de dar como hacerle pagar impuesto a las ganancias a alguien por una ganancia que está exenta. Ya lo saben, no pueden incurrir en ese error de no saber cuáles son las exenciones. Bueno, estaba en el punto H, punto HB. En este mismo inciso H, nada más que tiene una redacción inentendible para el común de los mortales, también a partir del periodo fiscal 2020 en adelante, si ustedes compraron un título público del Estado, ese título público les genera una renta. Y es muy común en países adeudados o pobres como el nuestro, que el Estado recurra para captar fondos precisamente a emitir lo que normalmente se conoce, todos lo conocemos, como títulos públicos. Tanto las provincias como la nación, desde hace muchos años en este país, como una forma de lograr fondos, emiten títulos públicos, que cualquiera de nosotros puede ir y comprar un título, un Alevac, un Bocade se llamaban los títulos públicos provinciales, ya no existen. Profe, las LELIX, que eran... Las LELIX, las LEVAX, todos son títulos públicos del Estado. Entonces, el interés que genera ese título público, precisamente el Estado las exime del impuesto a las ganancias, ¿para qué? Para hacerlo más atractivo precisamente al título. Ahora, obviamente que si ustedes deciden confiar en el Estado argentino invirtiendo en un título público, ese es otro tema. No nos vamos a meter en eso. Y está exento no solo el interés, sino también el resultado por la compra-venta de ese título público. Porque puede ser que yo adquiera un título público, luego lo venda y obtenga una ganancia por enajenación.
y esa ganancia por enajenación de ese título público estaba para las personas humanas grabada por excepción a la teoría de la fuente. Artículo 2, apartado 4 de la ley. Ya ven ustedes lo importante que es saber, en este caso, que eso está grabado por excepción, pero luego está exento por el 26H. Y esto es únicamente, como dice ahí, solo para el caso de las personas humanas y sucesiones indivisas. Olvídense de las sucesiones indivisas, personas humanas. De tal manera que si quien compra un título público es un sujeto empresa, es una sociedad, por ejemplo, la renta de ese título público está grabada. No está exenta, solo está exenta en cabeza de las personas humanas. Sigo, vayamos al punto 4. Nos vamos al artículo, sigo con el 26, nada más que ahora me voy al inciso I. En el inciso I del 26, me aclara en el segundo párrafo que se van a encontrar ustedes con que hay dos tipos de indemnizaciones de tipo laboral. Cuando hablamos de tipo laboral, me estoy refiriendo a gente que estuvo trabajando o un empleado que estuvo trabajando bajo relación de dependencia y se extingue la relación laboral. Por derecho laboral, que ustedes ya lo vieron, saben que si esa indemnización o ese despido es sin justa causa, el empleador está obligado a pagarle una indemnización que se conoce con el nombre de indemnización por antigüedad, que se le paga al empleado una X cantidad de dinero por cada año de servicio prestado. Y esa indemnización por antigüedad está exenta, pero solo el concepto indemnización por antigüedad, porque dentro de las leyes laborales también existe la indemnización por preaviso del mes de la obligación de pagarle un mes de sueldo si no lo han preavisado al trabajador, por lo menos con X cantidad de días de anticipación. Eso es derecho laboral. Esa indemnización por preaviso no está exenta. Lo único que está exento de ganancias es la indemnización por antigüedad que se la calcula conforme la ley de contrato de trabajo. Y en realidad, esto está dicho ahí porque alguien también en algún momento cuando veíamos teoría de la fuente, que había alguien, y ustedes lo dijo, muy bien analizado, ¿qué pasa con un empleado que trabaja en relación de dependencia? Ya sabemos que ese sueldo está grabado, es renta de la cuarta, cumple la teoría de la fuente, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa el día que lo despiden? ¿Qué sucedía con la teoría de la fuente ahí? Ya no se cumplía. Ya no se cumplía, se extingue. Por eso es que esta indemnización se la critica, esta exención se la critica, porque inclusive la Corte en un fallo lo dijo, que esto no debería estar exento. ¿Por qué? Porque directamente no tendría que estar grabado. Pero bueno, esto es un error que quedó de técnica legislativa, de eximir algo que debería decir es no grabado. Pero bueno, quedó como exención y ustedes la deben aprender como exención porque está dentro del listado del 26I. Entonces,
la indemnización por antigüedad, en el caso de despido está exenta, y después la otra indemnización vinculada con el ámbito laboral que está exenta por el 26I, son las indemnizaciones por muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad laboral. Profe, le hago una Obviamente, pregunta. sí, Yo tengo, yo no, mi familia es amiga de otra familia, al cual el hijo tuvo un accidente trabajando. El hijo trabajaba en Telecom, creo que se cayó de un poste o algo así por el estilo. Lamentablemente, esta persona, digamos, creo que se lastimó de tal forma que ya no puede moverse los pies. exacto. O sea, es como que ya lo han jubilado, por así decirlo, a los 40, 35 años. Y Sí, por incapacidad, claramente. ¿Esa claro. persona seguiría pagando impuestos por el teoría de la fuente? ¿O hay otro trato? No. Cuando yo te tengo que, cuando tú, en este caso me estás hablando de un cese de relación laboral porque hay un accidente que te produce una discapacidad para seguir trabajando, ¿sí? Vos ahí, por ley laboral, el empleador está obligado a pagarte una indemnización por incapacidad. Ese dinero, que es un monto de indemnización por incapacidad, eso está exento. Ahora, diferente, si esa incapacidad a vos te generó tal grado que ya no podés trabajar en ningún lado, o estás en condiciones de jubilarte por incapacidad, ¿ok? Pero esa jubilación sí va a estar grabada. ¿Se entiende la diferencia? Todo lo que vos percibas como jubilación hasta el día que esa persona se muere, ya entra dentro del artículo 82, inciso C, como jubilación. Ahora, el paquete de dinero que en concepto de indemnización por incapacidad, por accidente de trabajo, va a recibir, que seguramente son montos importantes, depende del grado de incapacidad que eso te genere, esa suma de dinero indemnizatoria que te lo tienen que pagar por ley de contrato de trabajo, está exento. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, ya entendí. Una pregunta Bien. más. La clase pasada se cortó. ¿Los jubilados Sí. pagan o no pagan impuesto a la ganancia? Que yo recién pude... Los jubilados pagan impuesto a las ganancias porque están dentro del 82, inciso C, es una renta gravada de la cuarta categoría. Artículo 82, inciso C. Listo, gracias. Ahora, no los voy a confundir con los jubilados porque yo tengo mi propia teoría. Para mí, lo que cobra un jubilado no cumple los requisitos de la teoría de la fuente. Y en todo caso debiera estar grabado por excepción. Y para mi gusto, las universidades nacionales de este país, esa es mi teoría, deberían enseñarlas, que están grabadas porque está en la ley, pero como excepción a la teoría de la fuente. ¿Por qué yo digo que es una excepción a la teoría de la fuente? Porque ¿cuál es la fuente habilitada para cobrar una jubilación? ¿Quedarme en mi casa mirando televisión? Pero esa es otra discusión. ¿Se entiende lo que les quiero plantear? Y quizá lo estoy Sí, se confundiendo. entiende. No, sí se Bueno, entiende. Sí se entiende, profe. bueno, Y todos va. estamos de acuerdo, estoy seguro. Sigamos. Vamos al punto 5. Lo llevo al 26, inciso N. Valor locativo de la casa habitación. Este es otro ejemplo gracioso. ¿Cómo voy a eximir algo que no está grabado? Lo único que falta es que yo tenga que pagar
impuesto a la ganancia por ocupar mi propia casa habitación. ¿Se acuerdan cuando uno ocupaba la casa de Tafí del Valle? Bueno, pero la casa de Tafí del Valle no era mi casa habitación. Era una casa de recreo o veraneo y eso estaba grabado por excepción, ¿se acuerdan? Y bueno, uno podrá estar de acuerdo o no, pero gracioso sería que yo tenga que pagar ganancias sobre el valor locativo por ocupar mi propia casa. Y por eso es que también esta exención es un contrasentido. ¿Cómo me va a eximir lo que no está grabado? ¿Se entiende? Pero bueno, está dentro del 26N, el valor locativo de la casa habitación. Pero Profe, ahora puede sí ser, quiero... Sí, perdón, puede ser que ahí entran los consorcios de cooperativa, no tiene nada que ver, ¿no? estamos hablando de casa habitación. Claro. Pero escuchen lo que viene a continuación y esta sí es una buena noticia. El resultado derivado de la enajenación de la casa habitación está exento. Porque recuerden que por excepción a la teoría de la fuente, artículo 2, apartado 5, la venta de inmuebles, así sea de la casa habitación, habíamos dicho, estaba grabada siempre y cuando suceda ¿qué cuestión? Que la hayan comprado después del 2018, ¿puede ser? Exactamente, que haya sido adquirida después del 1 de enero del 2018. 18. Profe, al final me hace asustar y, al vicio. Entonces, Bueno. la casa Pero habitación ya entonces no ven está grabada. ustedes, Si tengo dos casas, no, bueno, no digan nunca no está grabada, porque van pero a tener 0 puntito en el parcial. Eso está exento. está grabado. Ahora, Bien. luego el legislador lo exime. Porque ustedes en el parcial ya van a ver que cuando tengan que liquidar, van a liquidar sobre lo que realmente tenga que pagar y luego van a tener dos columnitas, una que dice no grabado y otra que dice exento. Bien, ¿Estamos grabado de por acuerdo? excepción y exento. Así sería. Está grabado por excepción, perfecto, pero luego está exento por el artículo 26, inciso N. Y por lo tanto, el resultado o la ganancia que se obtenga por la venta de la casa habitación, por más que haya sido adquirida después del 1 de enero del 18, está exenta. ¿Ok? Esa sí es una buena noticia. Profe, pero Vayamos solo a... la venta, o ¿Cómo? sea, solo la venta, digamos, estaría exenta. O Sí, sea, pero usted dice que ocuparla no, digamos. No es como cuando teníamos la casa en Raco y eso, ¿verdad? es que la casa en Raco no es casa habitación. Por eso, en este caso es solo la venta. A ver, pero de todas maneras está bien la pregunta, Eugenia. Cuando uno en impuesto y más en ganancias dice casa habitación, es la casa donde uno vive. Sí, ¿Ok? sí. El valor locativo de esa casa habitación, acá me dice que está exento, pero es un contrasentido porque mal podría estar grabado. Y claro, pues nadie va a Bien. alquilar su propia casa, sino dónde va a vivir. Claro, nadie va a alquilar. Si uno tiene su propia casa y no tiene otra, ¿qué voy a vivir en la calle y voy a cobrar el alquiler de la casa habitación? Claro, ¿Se claro, entiende? perfecto. O sea, de todas maneras, el legislador se tomó el trabajo, creo que al divino botón, de decirme que eso está exento, cuando en realidad eso no está grabado. Y no está Bien, grabado porque no cumple los requisitos de la teoría de la fuente. Solo estaba grabada la casa de veraneo, la ocupación, etcétera, etcétera. Bueno. Y luego, ¿qué puedo tener? ¿Cuándo puedo obtener una ganancia real? Cuando venda la casa habitación. Por ahí la vendo para comprarme otra. ¿Se entiende? Y esa ganancia de la casa habitación
Si fue adquirida después del 1 de enero del 18, estaba grabada por excepción, pero luego exenta por el 26, inciso N. ¿Se entendió, Eugenia? Sí, profe, perfecto. Y si no es mi casa habitación, entonces sí pagaría si la adquirí después del 1 de enero de 2016. Exactamente. Si es otra casa que no sea tu casa habitación y la adquiriste después del 1 de enero del 18, la vendés y obtenés un resultado, por ejemplo, la casa de Tafí del Valle, eso está grabado. Perfecto, perfecto. Gracias, profe. Sigamos, de nada. Vamos al punto 6. 26, inciso S. Acá tenemos beneficios a título gratuito. Y acá pasa lo mismo. El Disculpe, legislador... ¿Cómo, disculpe Héctor? es que acá un compañero nos pasó el archivo, pero Sí. parece que es viejo, porque usted dice el punto 6, pero en este archivo dice punto 5, beneficio a título Claro, gratuito. es el viejo. Ah, bien, bien, bien. Es raro, chicos, porque hoy Gabriela, yo me senté con ella para dictarle qué es lo que quería que lo cambien, les insisto, que es lo que yo les había dicho en la clase anterior, recuerdan que les había prometido reformularles la guía, Sí, sí. pero me llama la atención que me digan que no está subida, porque la subió delante mío. Bueno, yo soy lo más inexperto que hay en materia informática, pero... No, no aparece, ya lo he buscado, ya no aparece, no hay ninguno que diga no aparece. exenciones. Bueno, entonces hagamos una cosa, ya cuando termine le pido a Gabriela que por favor, sí o sí, intente subirla, porque le voy a comentar lo que ustedes me dicen, que no aparece subida la nueva guía, que en realidad es la misma guía reformulada, como les digo, para que no tengan necesidad de ir a la ley, porque el 26 es un artículo terrorífico. O sea, terrorífico entender, tiene una técnica de redacción que es para... hay que ser Mucho vocabulario jurídico. Tributario. ¿Cómo, Leonardo? Mucho vocabulario jurídico. No, no es ni siquiera vocabulario jurídico. Por ejemplo, me dice, se restablece la vigencia del inciso A del artículo 24 de la ley tal que había sido derogado a partir de tal fecha. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Entonces, para saber qué es lo que se está restableciendo, uno tiene que ir a ver qué dice el inciso A del artículo 24 de la ley tal. ¿Se entiende por qué es complejo? Sí, muchas gracias, profe, por el resumen, entonces. Si no... Es simplemente eso que me senté con Gabriela, porque no van a entender si van a la ley. Bueno, estoy en el punto 6, inciso S. Por ahí va a ser, si lo tienen a la vieja guía, hay cosas que van a estar iguales, nada más que cambiadas quizás en el orden por esta reformulación que les hice. Beneficios a título gratuito. Acá pasa exactamente lo mismo, porque me dice que este inciso se refiere no solo a los beneficios recibidos como herencia, legado o donación, y que habíamos dicho que, ¿qué pasa con una herencia, con una donación? ¿Cumplía los requisitos de la teoría de la fuente? No, pero estaba grabado por excepción. ¿Ah? Grabado por excepción a la teoría de la fuente. Así era, ¿no es cierto? Si era un inmueble estaba Cuando lo grabado, se vendía, había sido adquirido. Después al momento de la venta. ¿Era así o no? Ah, no, pero eso solo si era un inmueble. Ah, bien. Bien, 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 bien. Y eso era solo cuando se vendía el inmueble. ¿Ok? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si a ustedes, por ejemplo, no sé, se enteran que un tío que no sabían que existía, un conde de Luxemburgo, les deja de herencia $1 millón? Me pongo feliz. Sí, pues sí, yo también. ¿Eso cumpliría los requisitos de la teoría de la fuente? No cumple No. con la No. prescripción. No, obvio que no, y por lo tanto no está grabado.
Y por lo tanto, tampoco necesitaría que el legislador me exima lo que no está grabado. Pero acá también me encuentro en el S, que se refiere, que me exime del impuesto a los beneficios recibidos como herencia, legado y donación. Y también, escuchen esto, a aquellos beneficios alcanzados por la ley de impuesto a los premios, como la lotería y otros juegos de azar. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan cuando vimos teoría de la fuente? ¿Qué pasa si yo gano al telequino? ¿Eso estaba grabado? ¿Puede No ser que cumple por con la, excepción? O nada que ver. no, no cumple con la teoría de la fuente. No cumple con la teoría de la fuente. Tampoco Eh, necesito que me lo exima. Pero ¿qué claro. pasa con lo que yo gano en el telequino o en la lotería? Eso está grabado con otro impuesto. Y ese impuesto se llama Ley de Impuesto a los Premios de determinados juegos y concursos deportivos. PRODE, Quini 6, Telequino, Lotería. Cuando ganen, si tienen la suerte de algún día ganarse el Telequino, el Quini 6 y demás, pues pónganse felices que impuesto a las ganancias no van a pagar porque no cumplen los requisitos de la teoría de la fuente, pero antes que pasen por caja a cobrar el premio, van a tener que pagar otro impuesto, que es la ley de impuesto a los premios. Y ese porcentaje está en alrededor del 30 al 31%. Quiere decir que si ustedes ganan 100 millones de pesos en el telequino, pónganse muy contentos, pero sepan que cuando salgan de la caja no van a salir con 100 millones de pesos, porque automáticamente antes de pagarle les van a descontar el impuesto a los premios, el 30%. Profe, entonces esta es otra inconsistencia, porque el premio ¿Por ese qué? nunca estuvo grabado con ganancias. No, Y lo pero están yo no te estoy eximiendo. diciendo que lo graba el impuesto a las ganancias, justamente. No lo graba el impuesto a las ganancias, lo Ah, graba otro impuesto. ¿Ok? este inciso hace referencia a otra ley. Exacto, a otro impuesto. Y ese Bien. impuesto y esa ley se llama Ley del Impuesto a los Premios. Ah, bien, bien. Entonces, ahí sí sería tremendo que me grabe, que de todas maneras no está grabado por excepción, ¿no es cierto? Porque no cumplen la teoría de la fuente. Pero no están grabados por ganancia, no cumplen la teoría de la fuente, no hay excepción, pero sí pagan otro impuesto, que es la ley del impuesto a los premios. Si ganan, como les digo, 100 millones, por darles un ejemplo así muy rápido, van a salir con 70 millones debajo del brazo, porque van a pagar un 30% de impuesto a los premios y concursos deportivos. Y no entiendo entonces qué dice el inciso, porque dice que se refiere a los beneficios de herencia y también a lo de lotería, que están ¿pero qué lo exime de ese impuesto? Es que todo este inciso es inocuo, porque aunque no estuviere, es igual que el valor locativo de la casa habitación. Bien, bien, bien. ¿Qué te está diciendo? No está exento de ganancia. Bueno, uno podría decir al legislador, mire, no me ponga que está exento en ganancia, si está no grabado. ¿Y por qué no está grabado? Porque no cumple el requisito de la teoría de la fuente. Nada más que se encarga del legislador de decirme que está exento de ganancia. Claro, está exento de ganancia en el caso de lo que vos ganás por un premio, por juegos de azar, está bien, no está grabado, pero es como decir, te aclaro que está bien, está exento, o ponerle, si querés, lo que yo te digo, no está grabado, pero está grabado con otro tributo. ¿Me están escuchando ahí? No sé por qué veo que dice silenciar.
Sí, Ok. ya lo entendí. ¿Se lo escuchamos, Bueno. profe? Bueno. Esto también es solo aplicable a las personas humanas y no a los sujetos de empresas. Lo que pasa que también es medio absurdo. Es raro que una sociedad anónima vaya y compre Telequino. ¿Se entiende? Es raro que una sociedad anónima herede algo. ¿Se Profe, entiende? creo Sí. que, o sea, en el PDF que estaba subido antes, por lo menos yo tengo, que dice este inciso es solo aplicable a los llamados sujetos de empresa. O sea, no sé si estará al revés y soy el único que lo tiene así, pero Ana. Yo también lo veo En así. realidad, perdón, soy yo el que en realidad les estoy diciendo lo mismo dicho de otra forma. Esto es solo aplicable a los sujetos de empresa. Pero a ver, les pregunto, ¿ustedes se imaginan una sociedad anónima jugando al telequino? Como sociedad anónima les estoy hablando. No. No. ¿Se imaginan que a una sociedad anónima le digan, has heredado una casa? No, no tiene sentido. Bueno, pero evidentemente, como dicen ustedes, no tiene sentido. Por eso la aclaración que en realidad esto es aplicable a los sujetos de empresa, no es aplicable a las personas humanas. La exención para la persona humana es inocua. ¿Se entendió en definitiva? Sí, A ahora sí. pesar de que en los sujetos de empresa es poco probable que suceda. Pero bueno, si alguna vez una SA, por ejemplo, recibe una donación, un legado, una herencia, estará exento. Profe, pero entonces, o sea, al fin y al cabo los dos, es para aplicar para personas humanas y empresas, pero a las empresas no es común que les pase, digamos. O sea, ¿a eso se Así es, refiere? a eso se Ah, refiere. bien, A eso se perfecto, refiere, perfecto. tal cual. Bueno, vayamos al punto 7. Diferencias de cambio. Esta es una buena noticia. Inciso T. También aplicable a las personas humanas. No resulta aplicable a los sujetos de empresas. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera de ustedes, y acá les voy a dar una buena noticia, compran dólares, venden dólares, o por ejemplo, reciben dólares. ¿Se acuerdan en el caso de honorarios que cobraban en dólares? Sí, Y luego lo vendían a los dólares y obtenían una ganancia que estaba grabada por excepción, siempre y cuando la venta de los bienes se efectúe dentro del plazo de los 2 años de haberlos recibido. Sí, que si pasan Bueno, 2 años no cobran. si pasan 2 años no está grabado, no está grabado. Bueno, la buena noticia es que las diferencias de cambio en una persona humana están exentas. Es lo mismo, por ejemplo, que ustedes vayan mañana, se compren $1.000. En realidad, como uno no se puede comprar $1.000, salvo que sea en el mercado paralelo o blue. Se puede comprar si es que sos algo descendiente de los montoneros, algo así, leí, que han sacado. Bueno, no sé de lo que está hablando Leonardo, porque en realidad uno sabe, hoy por hoy solo se puede comprar hasta $200. Pero bueno, no hablemos del blue, porque si no, si alguien me escucha me va a decir, ¿cómo le puedo decir a los alumnos que vayan y compren dólar en el blue y que vayan a obtener una ganancia? Si yo lo compré al dólar en el blue, se supone que la ganancia tampoco la puedo declarar. ¿Por qué? Porque no puedo estar diciendo que estoy haciendo algo que está, por ley cambiaria, es ilegal.
Bueno, pero ya sabemos lo que es Argentina con respecto al dólar. Pero la buena noticia, supongamos ustedes saben que hablemos de lo oficial. ¿Cuántos dólares pueden ustedes hoy por hoy comprar todos los meses? $200. Al precio oficial. Supongamos se compran $200 al precio oficial, que hoy por hoy con impuestos debe estar a 160, pongámosle. Son 16.000 pesos por 2, 32.000 pesos. Lo guardan a los dólares, mañana el dólar se devalúa, aumentan y lo venden a los $200 a 200 pesos. Pues que han obtenido una ganancia por diferencia de cambio. Esa ganancia por diferencia de cambio en una persona humana está exenta por aplicación del artículo 26, inciso, habíamos dicho, T. ¿De acuerdo? Si esa diferencia de cambio la obtiene un sujeto empresa, está grabado. La exención es solo para la persona humana. Pero, profe, entonces vale solo si yo los compré cuando me pagaban a mí con dólares y si los vendía el otro día, ¿no? No. ¿Cómo podés tener vos? No sé quién me lo pregunta, Eugenia. No, Lucía. Ah, Lucía, perdón. El tema es, yo te digo, ¿vos tenés dólares? Vos me contestás sí. Lo que pasa es que en este país, por ley cambiaria, yo no puedo ir mañana al banco y presentarme en la ventanilla, inclusive decir quiero comprar $1.000. ¿Por qué? Porque no te los venden. Solo podés comprar $200 por mes y tenés que tener cuenta bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Vos me dirás, bueno, pero ¿y cómo la gente compra dólares? Y los compra en el mercado que no es oficial. Por eso no me puedo meter en el mercado que no es oficial, a pesar que todos sabemos. Ustedes nunca han caminado por la calle San Martín y los arbolitos le han dicho, compro dólares, vendo dólares. Sí. Bueno, pero eso se supone que no está permitido. Entonces, ¿vos cuánto podés comprar? Solo $200. Suponte que vayas y te compre $200. O que a los dólares los recibas, ¿sí? Los recibas en pago de honorarios. Suponte que, aunque lo hayas recibido en pago de honorarios, te lo han pagado hace 10 años. ¿Sí? Esa diferencia de cambio, cuando vos lo vendés, a diferencia de lo que pasa acá, va a estar no grabada porque no cumple los requisitos de la teoría de la fuente. ¿Ok? Pero ya sabemos que en Argentina, los argentinos, por una cuestión que es totalmente entendible y su arena de otro costal, nos refugiamos en el dólar. Y justamente no compramos más dólares simplemente porque no nos venden oficialmente. Pero si no, sería muy común que cualquier argentino de clase media para arriba haga diferencias o obtenga ganancias comprando dólares y saliéndolo, esperando que aumente, y va y después los vende. A eso es lo que este artículo me está eximiendo. La diferencia de cambio que yo obtengo entre el precio de compra y el precio de venta. Esa ganancia está exenta. ¿Se entendió? Pero, profe, Claro, y cuando a mí me pagan con dólares, yo no los compré, así que no hay una diferencia. Cuando a vos te pagan con dólares,
Si ¿qué era? Era cancelación de un crédito. Claro, con un bien Si mueble, esa era mi duda. bien, Si yo lo un vendía al bien. otro día de que me pagaban y hubo, Bien, no si sé, vos una lo diferencia recibías al cambiaria. día siguiente, esa ganancia estaba grabada. Ahora, esa ganancia, como es por diferencia de cambio, va a estar exenta. En cambio, en vez de si pagarte con dólares te hubiesen dado un celular y vos vendés un celular, esa ganancia sigue estando grabada. ¿Se entendió? Ah, sí, ahora sí, Al esta era mi hablar pregunta. de diferencia de cambio, estamos hablando de moneda extranjera. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí, gracias. Bueno, vayamos al punto 8. Resultado por la compra, venta, cambio, permuta o disposición de acciones, valores representativos de acciones y certificado de depósito de acciones. Escuchen esto, que es lo único que quiero que sepan. Si yo compro una acción y la vendo, me dedico a comprar y a vender acciones, o aunque no me dedique a comprar y a vender acciones, compro una acción, por ejemplo, de YPF, la vendo a la acción y obtengo una ganancia. ¿Esa ganancia está grabada o no está grabada? Sí, está grabada, pero Eh, está exenta. Sí, está grabada. Así sea por única vez, está grabada por excepción. Artículo 2, apartado 4. ¿Se acuerdan? Excepción a la teoría de la fuente. Bueno, ahora les digo lo siguiente. Si esa acción cotiza en bolsa, el resultado de esa venta está exenta. Si esa acción no cotiza en bolsa, está grabada, porque la exención solo está dirigida para aquellas acciones de empresas que coticen en bolsa. Y ustedes me dirán, ¿y esto parece el mundo al revés? Y sí, es el mundo al revés. ¿Por qué? Porque si yo compro una acción de Pepito Juárez S.A. que está en la otra cuadra de mi casa, ¿sí? Que es una pequeña sociedad anónima, que obvio que no cotiza en bolsa, ni en ningún lado. La vendo y obtengo una ganancia, esa ganancia está grabada por excepción y no está exenta. En cambio, si voy, me compro una acción de Scania Argentina S.A. que cotiza en bolsa, la vendo a la acción, obtengo una ganancia, la ganancia está grabada por excepción y a renglón seguido está exenta por el 26, inciso U. ¿Se entiende lo que les digo por qué es el mundo al revés? Porque se exime en realidad a las acciones de las grandes empresas. Al resultado de la venta de la acción, ¿no? Por eso es que ahí dice que este beneficio solo resulta procedente si se dan 3 condiciones. Y cuando uno lee las 3 condiciones, que yo no pretendo que ustedes se las aprendan, se van a dar cuenta que es solo para las empresas que cotizan en bolsa. ¿Por qué? ¿Cuáles son las 3 condiciones? A. Se trata de una colocación por oferta pública con autorización de la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores. Y o B. Las operaciones hubieran sido efectuadas en mercados autorizados por ese organismo. Y o C. Las operaciones sean efectuadas a través de oferta pública de adquisición y o canje autorizados por la CNB.
dicho en castellano antiguo, por eso les digo que es difícil leer el 26, es dicho de otra forma, este inciso U me está exceptuando la ganancia que obtenga por el resultado de la compra-venta de acciones, siempre y cuando esas acciones coticen en bolsa. Si la acción no cotiza en bolsa, está grabada, no está exenta. ¿Se entendió? Sí, profe. Listo. Sigamos. Punto 9. Horas extras en trabajo en relación de dependencia. Lo dejamos pendiente, ¿por qué? Porque no lo van a entender hasta que más adelante veamos otro concepto. Que eso es algo nuevo que es muy posible que no lo tengan en la guía anterior. Artículo 26X, primer párrafo. Se los voy a explicar más adelante. Punto 10. Y con esto terminamos el 26. Que esto también es nuevo y se lo agregué para que lo tengan. También están exentas las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual. Artículo 26F. ¿Qué quiere decir esto? Que toda asociación civil, toda fundación, son entes que se supone que no tienen como interés el lucro, que tienen otro fin, y por ende las ganancias que obtengan este tipo de asociaciones civiles, fundaciones, etcétera, están exentos del pago del impuesto a las ganancias. Y acá tienen el ejemplo de una exención subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier ganancia que obtenga ese sujeto, exacto, cualquier ganancia que obtenga ese sujeto está exento. Porque lo que estoy eximiendo es al sujeto, con independencia del tipo de ganancias que obtenga. Lo mismo pasa con las ganancias de las entidades mutualistas. Una mutual, la ganancia que obtiene una entidad mutualista está exenta de ganancias por el 26, inciso G. Y lo mismo pasa por las ganancias de las asociaciones deportivas y de cultura física por el 20L, Atlético Tucumán, San Martín, Boca, etc. Si son clubes, asociaciones deportivas, las ganancias que obtienen están exentas de ganancias. Se exime al sujeto. ¿Ok? Bien. Con esto termino el 26 y solo les quiero decir una sola cosita. El análisis de las, salvo lo que vamos a dejar pendiente, que lo hemos dejado pendiente al X, primer párrafo, que después lo vamos a ver, pero no lo van a entender ahora. A continuación en la guía dice exenciones sujetas a autorización previa. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de estar en la ley, hay determinado tipo de exenciones que no son automáticas. ¿Qué quiere decir que no son automáticas? Que yo realmente para estar exento necesito que la AFIP previamente me reconozca esa calidad de exento, con lo cual requieren de un trámite previo ante la AFIP. Y una vez que he hecho ese trámite previo ante la AFIP, recién será la AFIP la que me otorgue un certificado de exención. Eso está dispuesto en el artículo 77 del reglamento de la ley y es solo aplicable a determinados incisos del artículo 26. El B, el D, el E, el F, el G, el L y el P. Fíjense que de ustedes, no todos estos incisos nosotros los hemos
visto. Pero sí hemos visto el F, G y L, recién que les acabo de mencionar. ¿Qué quiere decir? Que una fundación, para que esté exenta, le tiene que ir primero a hacer el trámite de exención ante la AFIP. La respuesta es sí. Si no se hace ese trámite de reconocimiento previo de la exención, no va a estar exenta por más que la ley lo diga, porque el reglamento está condicionando la exención a que esa exención sea otorgada por la AFIP. ¿Y esto por qué ustedes creen que el legislador, o en este caso el Poder Ejecutivo, cuando reglamentó la ley lo hizo? ¿Para evitar qué cosa? El fraude. Y sí, para evitar que haya fundaciones que en el fondo no tienen como objetivo el bien común, sino digamos, hacer un negocio de tipo comercial bajo la figura de algo que yo le llamo fundación, pero que en definitiva no es una fundación. ¿Se entiende? Por eso Disculpe, es profe. que, sí, Entonces, todos estos incisos son con aprobación, con autorización previa. ¿Pero es solamente exactamente. para este tipo de sujetos? Solo para Asociación los anónima. incisos, solo para los sujetos mencionados en el B, D, E, F, G, L y P. Nada más. Bien, bien, bien. De Gracias. tal manera que, les reitero, los más comunes, las fundaciones, no están automáticamente exentas, requieren autorización previa. Y es justamente para que la AFIP de alguna manera controle que los estatutos, que el fin de esa fundación, además, que ya van a ver ustedes, que también va a depender del fin de la fundación, como lo dice el G. Yo no puedo crear una fundación, a ver, ¿cómo decirle? Creemos una fundación para hacer, no sé, carrera de mountain bike. Bueno, que eso puede entrar dentro de las deportivas. Qué sé yo, una fundación donde uno puede decir, bueno, vamos a crear una fundación donde nos vamos a dedicar a viajar, qué sé yo, no sé, inventen algo. O sea, ¿se entiende esto? Si ustedes leen el 26F, la fundación, cuando habla de fundaciones, asociaciones, entidades civiles, habla de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación, instrucción, científica, literaria, artística, gremial. Está bien, es bastante amplio. Pero, más allá de eso, dos cosas. No pueden crear cualquier fundación para lo que a ustedes se les ocurra. Y aunque la crearan, no están automáticamente, no se pueden considerar automáticamente exentos si previamente no han hecho el trámite de la solicitud de reconocimiento de la exención por parte de la AFIP. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, con eso termino exenciones. En la guía, al final, porque luego dice análisis del caso de los jueces, ya se los voy a comentar en un minuto. Hay nuevas exenciones por una reciente reforma del 8 de abril. Yo algo les comenté ya de esto. Lo deben haber escuchado en la televisión. Hace poco, muy poco, se volvió a modificar el impuesto a las ganancias. Y dentro de esa modificación de la ley 27.617, publicada el 8 de abril del mes pasado, hace menos de un mes, se incorporó un segundo párrafo del inciso X, que lo hemos dejado al primer párrafo, lo hemos dejado pendiente, porque no lo iban a entender, menos van a entender este segundo párrafo, por lo tanto también se lo dejo pendiente. Y a su vez se incorporó un nuevo inciso al artículo 26 para que vean que lo que me puede durar una ley impresa en Argentina. Nada.
se incorporó el inciso Z. Ya no sé qué van a hacer si quieren volver a colocar otra exención, porque ya se acabó el abecedario. Este inciso Z, que lo acaban de incorporar, que no existía, también se los dejo pendiente porque no lo van a entender hasta que avancemos más adelante con el esquema de liquidación del impuesto. Y termino con un tema que tiene que ver con las exenciones y no tiene que ver con las exenciones, y que es el famoso tema de los jueces del Poder Judicial. Y solo les comento esto porque esto desde hace unos años se ha convertido de tal actualidad que todos, supongo, todos ustedes deben en algún momento haber escuchado el debate de por qué los jueces no pagan ganancias. ¿Han escuchado ese debate, sí o no? ¿Nunca la han escuchado en los últimos años a la expresidenta Kirchner hablar sobre el privilegio de los jueces que no pagan ganancias? Yo no lo escuché, profe, pero tengo mi Fuerte. hermano que me contó que hubo un momento en que todos los del Poder Judicial no cobraban bien, que hubo un momento en la historia, no sé hace cuánto, pero algo así me llegó a contar. Bueno, ok. Y por eso, digamos, han hecho todo eso. Me cuesta creer que, qué suerte, a veces la edad tiene sus ventajas, chicos, porque la verdad que uno por ahí, la nube en la que viven ustedes es divina. La verdad es fabulosa, es fantástica, disfrútenla, que es la nube de la juventud. ¿Nunca han escuchado la problemática en este país de que los jueces no pagan ganancias? No puedo creerlo. Sí. Nunca han escuchado esa crítica. Es decir, ¿por qué el resto de cualquier otro trabajador paga ganancias? ¿Y por qué un juez del Poder Judicial no paga ganancias? Bueno, eso les quiero contar, que está dicho acá en 2 palabras. ¿Qué es lo que sucedió? Históricamente, hasta el año 96, los jueces estaban exentos dentro de un artículo, dentro de un inciso, perdón, del artículo 26, ex artículo 20, que hoy es 26. Pero en el año 96 se modifica la ley de ganancia y le sacan la exención a los jueces. Con lo cual, ¿qué dice el legislador? Bueno, a partir de mañana, los jueces, el salario de los jueces y los miembros del Poder Judicial va a comenzar a pagar ganancias. Le quitan la exención, año 1996. Cuando se la quitan a la exención, a los 30 o 60 días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación saca una acordada número 20/96, que dicho en términos simples, esa acordada dice, señores, se lo dice a los legisladores, mejor dicho, los jueces por rango constitucional, eso está en la Constitución, tenemos nuestros salarios, tienen la intangibilidad de que no pueden ser aplicados o verse disminuidos por ningún tributo. Por lo tanto, no vamos a pagar impuesto a las ganancias. Pero eso es abuso de poder, profe, ¿o no? Y sí. ¿Pero es así en todos los países o solo en Argentina? Y eso solo en Argentina, creo. Ah, qué raro. Profe, y no se puede hacer nada, digamos, o sea, el Estado no, lo otro, o sea, sé que los poderes son independientes, pero no se puede hacer nada, no sé, como juicio político o algo por el estilo, no sé si, no sé, pregunto.
Bueno, ustedes, está bien que se planteen esto porque dicen, bueno, ¿y qué pasó? Y no pagaron ganancia. Y así siguió la vida, y no pagaron ganancia. De allí que en estos últimos años, y más con las cuestiones judiciales, etcétera, etcétera, tan en boga por la corrupción, etcétera, siempre aparece en tela de juicio por qué los jueces, el Poder Judicial, tiene el privilegio de tener buenos sueldos y a su vez el privilegio de no pagar ganancias. Y el resto de los seres humanos que trabajan en relación de dependencia sí debe pagar ganancias. Bueno, eso fue una discusión histórica que se solucionó a medias. ¿Por qué? Porque la AFIP nunca hizo nada, todo el mundo miró para otro lado porque se trataba del Poder Judicial. ¿Qué pasó? En una reforma del año 16, esperen, el gobierno de Kirchner llegó hasta, perdón, de Macri llegó. Macri llegó en 2016, comienzo de 2016. Cristina se va en el 2015, finales. Finales del 2015. Bueno. Bien, gracias por la ayuda porque me perdí con la fecha. Justamente el gobierno de Cristina fue el gobierno que más criticó al Poder Judicial y trató de hacer una reforma con el tema de por qué los jueces no pagan impuesto a las ganancias. Y precisamente esta reforma de la ley 27.546, publicada el 27 del 12 del 16, vino de alguna manera a tratar de equiparar las cargas, porque esta ley le agregó al inciso A del artículo 82, cuando yo digo artículo 82, ustedes ya deberían hiper saber de qué estamos hablando, cuarta categoría, y cuando digo inciso A, deberían hiper saber que estamos hablando de sueldos de empleados públicos, le agregó un segundo párrafo al inciso A del 82, donde dice, y les leo, en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, van a estar grabadas como rentas de la cuarta categoría, escuchen, cuando su nombramiento hubiere ocurrido a partir del año 2017 en adelante inclusive. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier juez o empleado o funcionario del Poder Judicial que haya entrado al Poder Judicial antes del 2017, esta ley está convalidando que no está grabado, la respuesta es sí. Y que solo van a estar grabados los sueldos de los magistrados, funcionarios y empleados que hayan sido nombrados a partir del año 2017, la respuesta es también sí. Ahora yo les pregunto, y les pongo el ejemplo de dos jueces que tienen un despacho, uno al lado de otro. Uno ha sido nombrado en el 2010, no paga. El juez de al lado, que ha sido nombrado en febrero del 17, paga. Y ustedes me dirán, ¿esto es así? La respuesta es sí. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Y el juez que está en el despacho de al lado, que hace el mismo trabajo que el otro, que por haber sido nombrado después del 17 paga, versus
el que está al lado no paga y hace exactamente lo mismo, con la sola diferencia de la época en que ingresó al Poder Judicial, siendo abogados, han aceptado tan tranquilamente esto y no la han tildado de inconstitucional a la ley. Bueno, los jueces, abogados, magistrados del Poder Judicial se han quedado calladitos la boca porque comenzaron a pagar ganancias, pero escuchen esto, de una forma diferente al resto de los mortales. Era obvio. Y ustedes me dirán, ¿y esto ocurre en Argentina? Sí, señores, esto ocurre en Argentina. Porque si bien es cierto, con esto es como que han dicho, no, bueno, pero todos los que entran después del 17 ya pagan ganancias. Es una mentira, porque pagan, sí es cierto que pagan ganancias, pero la forma de cálculo de cómo lo determinan el impuesto, como es Poder Judicial, se han sacado otra autoacordada diciendo, nosotros nos vamos a liquidar el impuesto a las ganancias solo sobre este concepto. Sobre este no, sobre este no, sobre este no. Y por eso es que el impuesto a las ganancias de un sueldo importante de alguien que es juez no tiene nada que ver con el impuesto a las ganancias que puede ganar con el mismo nivel de sueldo un gerente, por ejemplo, de un banco, o un gerente de cualquier empresa privada, por ejemplo. O Es sea, abismal la diferencia. O sea, si un gerente de un banco paga 50.000 pesos de impuesto de ganancia y el mismo sueldo de un juez, el juez El estaría juez pagando 10.000. te garantizo que paga 7. Y no compensa más la 7% como liquidación. Ahora hay que retención. saber. No, 7.000. En el ejemplo que lo puse en pesos. Es un Ah, ejemplo. bien, bien, bien. ¿Se entiende lo que Profe, les digo? sí. Y cuando se jubila un juez, ¿también sigue sin pagar ganancias? Profe, tengo una pregunta después de esa. La respuesta es sí. Cuando se jubilan siguen sin pagar ganancias. Profe, en el caso de que en el año 2002 al 2003, que hubo tres o cuatro presidentes en Argentina, creo que uno era de apellido Hassan o algo así por el estilo, que estuvo 2 o 3 días de... ¿Qué? Nunca hubo nunca hubo un presidente de apellido Hassan en Argentina. Bueno, había un presidente que estuvo 2 o 3 días, no me Sí, ya acuerdo bien sé. el nombre. Era de Misiones, creo, sí. Sí, sí. Yo sé que él tiene la jubilación de presidente por esos 3 días. Exacto. Al presidente también paga ganancia. La jubilación de presidente. Lo que pasa que la jubilación vos me estás hablando de jubilaciones de privilegios, ¿sí? Que no pagan ganancias. Porque justamente esta historia de los jueces viene con la exención esta que les estoy hablando que se derogó en el año 96, no solo hablaba de los jueces, había otro artículo que hablaba que también estaban exentos los salarios de los cargos selectivos, llámese diputados, senadores, presidentes, etcétera, y eso se derogó. Con lo cual ellos tienen un régimen jubilatorio. Si bien es cierto hoy un diputado, un senador sí paga ganancia, pero tienen una jubilación de privilegio. Y depende del régimen, hoy por hoy, supuestamente, esas jubilaciones que son de privilegios deben tributar ganancias. No están dentro de las exenciones.
Lo que pasa que alguien hace un rato me preguntó qué pasaba con los jueces que se jubilan. Lo que pasa que volvemos a la misma historia, Poder Judicial. Ellos, ¿qué dijeron en su momento con la acordada? Nosotros no vamos a pagar ganancia siendo ni activos ni pasivos. Con lo cual tampoco pagan ganancia la jubilación de los jueces por la bendita acordada. O sea que imagínense que esto es un tema que ya viene desde hace muchos años, que es complejo porque es cierto, o sea, son los privilegios del Poder Judicial. Y la verdad es esa. Y ustedes dicen, bueno, pero sí, son los privilegios del Poder Judicial, porque ya sabemos que todo conflicto, ¿quién lo dirime? Alguien que me decía, pero no se puede hacer algo. ¿Quién dirime los conflictos? Claro, al final deciden Poder ellos todo, por eso. Y al Claro. final tiene el Poder Judicial. Bueno, Profe, ¿y no hay algún órgano que vea que no haya abuso de poder? Hay que crear un cuarto poder. El hay poder que crear un anticorrupción. cuarto poder. Tiene razón, hay que crear un cuarto poder. Y no hay. Hay 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Profe, Por eso en el estudio derecho, caso, profe. Y Eugenia. Recién me doy cuenta. en el caso de que los jueces hoy en día, o sea, a partir del 2017 hubieran pagado impuestos a las ganancias igual que todo el país, digamos. Ajá. O sea, sé que sería injusto, pero ¿por qué algunos jueces no pagan y otros sí? Pero al mismo tiempo es como que no pueden decir, pagan todo por eso de la retroactividad de la ley, puede ser. No, Y entonces, no tiene que ¿cómo ver. no tiene que ver No, eso? Esa es no. mi duda, digamos. No, a ver, el tema de la retroactividad, o sea, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó porque ya no se lo pueden cobrar, excepto, a ver, ¿por qué el fisco? Y ustedes dicen, ¿y qué la FIP nunca le hizo una inspección a los jueces? No, la FIP nunca se metió. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Y por qué es Poder Judicial? Y porque después le van a Volvemos caer a lo a mismo. los Por esa acordada de la arquitectos. Corte del año 96, los jueces dijeron, no vamos a pagar, no vamos a pagar. ¿Por qué creen la discusión? Y usted dice, ¿nadie hizo nada? No, nadie hizo nada. Bueno, por eso es que con el transcurso del tiempo, esto que como que comenzó a tomar cada vez más efervescencia. ¿Por qué comienza a tomar cada vez más efervescencia? Porque también ya se van a dar cuenta que el impuesto a las ganancias es un impuesto a la ganancia terrorífico y que a medida que pasaron los años y con la inflación, mucha gente que trabaja en relación de dependencia comenzó a pagar impuestos a las ganancias que antes no pagaba. Muchos trabajadores en relación de dependencia que antes no pagaban por la inflación, etcétera, etcétera, comenzaron a pagar impuestos a las ganancias. Le comenzaron a retener impuestos a las ganancias de su sueldo. Y obvio que de ahí vino la discusión en que todo el mundo comenzó, mucha gente más. Antes eso que no era un problema común, pasó a ser un problema que se fue extendiendo en la sociedad. Porque si ustedes hoy trabajaran, o digamos, hace 5 años hubiesen trabajado y te hubiesen retenido una suma importante de impuesto a las ganancias, pues, ¿cómo no te vas a preguntar? ¿Y por qué ni me retiran impuesto a las ganancias y a un juez no? ¿Se entiende la problemática? Sí. Esa problemática la trataron de subsanar a media, diciendo, bueno, mire, los jueces que se nombren a partir de acá en adelante, ellos pagan. Por supuesto que eso es inconstitucional, porque, reitero, ¿cómo crees que ese juez abogado no va a ir a plantear a la justicia, decir, mire, ¿qué es esto de que yo porque me han nombrado hoy pago y el señor que está en el despacho de al lado porque lo han nombrado ayer no paga?
Y usted dice, ¿y por qué no lo han hecho? ¿Por qué lo han aceptado si son abogados? No, nadie puede ser juez sin ser abogado. Y usted dice que un juez, abogado, aceptó que una ley tenga ese desequilibrio. Y bueno, pero ya les conté por qué lo aceptaron. ¿Se Entonces, entendió? profe, sí, con el tema del impuesto a la ganancia, que la verdad que yo no recién estoy aprendiendo todo, la extensión que tenía, es más o menos un impuesto como para que tributen todos, todas las actividades y todos, salvo algunas Todo el excepciones. mundo, tal Sí. cual, porque todo el mundo, es como les dije en la primera clase, creo, cuando comenzó a ganar, todo el mundo, chicos, todos nosotros obtenemos ganancia. Poca, mucha, lo que vos quieras. Entonces esa fue la idea, digamos, el impuesto que le va... ¿Sería como el impuesto madre, el más importante de todo o no? Y es que hoy por hoy en este país el impuesto a las ganancias es el impuesto con el que Fisco más recauda, justamente. En el ámbito ¿No nacional, es el IVA, profe? ¿cómo? Yo también pensaba que era el IVA. El IVA yo pensaba que está en todos lados, El en IVA está cada en todos compra. lados, pero me han hecho una Debe buena ser que pregunta. el impuesto a las Eh, ganancias son mayores montos. El les, IVA lo pagan. les prometo buscar una estadística reciente, por lo menos del año, que no es tan difícil, hay que googlear, qué se recauda más, por IVA o por ganancia. O Bueno, sea, o andan por ahí. Lo que pasa es que el impuesto, el fisco, ya van a ver cuando liquiden ustedes ganancias, que es mucho dinero también. Es un impuesto caro, es un impuesto que tiene una alícuota muy alta. Bueno, recién ahora que han aprendido los 3 pilares fundamentales, grabado, no grabado, y luego grabado versus exento, recién ahora, miren todo lo que hemos tenido que hablar, estamos en condiciones, salvo una pequeña cosa que vamos a ver el jueves, de comenzar a ver en definitiva qué es esto del impuesto a las ganancias, cómo se liquida, cómo se paga. Pero sí o sí, las exenciones las tienen que aprender, así como sí o sí se tienen que aprender las excepciones a la teoría de la fuente. Bueno, justo, 21:30, terminé con las exenciones, vamos a continuar el jueves y el jueves ya vamos a entrar con algo que ya va a ser para ustedes más concreto. Van a poder ver cómo paga el impuesto una persona humana, cómo paga el impuesto una sociedad. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ya tienen definido sobre cuál es la ganancia que efectivamente tienen que pagar. Porque ya han depurado lo no grabado y ya han depurado qué cosa, lo exento. ¿Se entiende por qué es tan importante? Recién lo que quedó es sobre lo que efectivamente vamos a tributar. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se tributa, cómo se determina el impuesto en cabeza de una persona humana, cómo se determina y paga el impuesto en cabeza de una sociedad. ¿Ok? sí, profe. ¿Entendido? Bueno, listo. Los espero el jueves, que ya vamos a Profe, comenzar, sí, con algo más práctico. le tengo una pregunta ya que usted debe saber, digamos, debe saber qué ha pasado en ese momento. Cuando han pasado los 3 presidentes o 5 presidentes entre el año 2002 y 2003, ¿no se le Sí. criticó haberle dado la jubilación de privilegio por solo haber estado 3, 4 días de presidente? Y sí, obvio, pero ese no es un tema impositivo, es un tema previsional. Ah, ¿Me entendés? Es un tema jubilatorio, porque la jubilación del régimen jubilatorio que tienen los presidentes, obvio que es un régimen jubilatorio especial que no es igual al tuyo y al mío, que somos Juan Pueblo.
el régimen jubilatorio o sea, que es un régimen de privilegio, es un régimen especial, dice, de hecho que debe decir, que aunque vos seas presidente de la República por 20 minutos, cuando dejes de serlo, tenés derecho a jubilarte como presidente. Obvio que eso es criticable, pero eso no es impuesto, es régimen jubilatorio. ¿Se entiende? Régimen previsional. ¿Ok, Leonardo? Sí, gracias. Profe, Sí, que se va a quedar un ratito más, quiero hacerle unas preguntas. sí, me quedo. Déjame que traiga soda y los despido, quedan liberados y yo me quedo. Traigo soda y seguimos. Dale. Sí, Juan. Juan Manuel. Profe, me surgió una duda porque estuve resolviendo los adicionales. Sí, Tengo una discrepancia en que, ¿qué considera usted que sí. estoy hablando ya de la tercera categoría? Estoy hablando de Ajá. ahí de la parte empresaria. Quisiera saber por qué usted considera una SRL como una sociedad de capital si es una sociedad mixta. ¿Podrían Ah, abarcar a los dos? ¿quién te ha O dicho que es sea, una sociedad mixta? A ver, está por ¿por qué persona y por capital. ¿de dónde Porque sacas usted vos diferencia entre qué es para vos mixta? que esté compuesta por persona y por capital. Y perdón, una SA también está compuesta por personas. Sí, pero yo la veo más desde ese ámbito de que la sociedad, la SRL entra como una sociedad de personas. ¿O Bueno, me estoy equivocando? no. Lo que pasa es que puede ser que vos la veas así, está en todo tu derecho. Lamentablemente, la ley del impuesto a las ganancias, cuando te define a las sociedades de capital, a las SRL, las incluye como tal. ¿Te guste o no te guste? Listo, listo. Y otra pregunta le quería hacer cuando usted hizo un ejemplo de que, por Sí, ejemplo, yo tengo un auto y alguien viene a sí, alquilarme. ¿A qué sí. se refiere? ¿A qué categoría entra eso? ¿Está grabado o Renta, no grabado? renta de cosa mueble, segunda categoría, 48, inciso B. Listo. Gracias. De nada, Juan. Profe, le hago una consulta. Recién Sí. cuando estaba terminando con el artículo 26, justo se me cortó un poquito y llegué hasta el X que dijo que era lo de las horas extra y todo eso, que lo iba a explicar después. Que lo Y vamos a ver después, después, sí. sí, y después mencionó otro inciso, ¿puede ser o no? Que es el Z. El Ah, Z es nuevo. No existía antes el Z. Eso lo ha puesto hace con la reforma del mes pasado. También lo vamos ah, a ver después. que también lo vamos a ver después. No habló nada Sí. sobre el Z. No, porque no lo van a entender. Ah, perfecto. Y después, en el inciso S, que es el beneficio a título gratuito, Ajá. a mí no me quedó muy claro. Ahí, o sea, me quedó claro eso que, bueno, del impuesto del 30% en caso que se gane alguna lotería o algún tipo de juego de Claro. azar. Pero, Que en ¿por qué en ese realidad, inciso también sí, dice que o sea, ¿por qué también menciona las herencias, legado y donaciones? O sea, es inocuo. Sea quien reciba. A ver, claro,
Claro, A se ver. aplicaría como la ley del premio al caso que sea herencia, al caso que, o sea, Claro, no importa. vos pensá en un premio. Si el premio Sí, lo recibe una persona humana, es no grabado por teoría de la fuente. sí, Si el premio lo gana un sujeto empresa, muy difícil, claro, sí, 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 está grabado por teoría del balance. claro, Entonces vos decís, ¿qué me está eximiendo el legislador? Para la persona humana no necesito que me exima. Eso que me diga que solo es aplicable, en realidad uno te puede decir, no, bueno, pero el artículo sí es aplicable a un sujeto empresa. Porque para un sujeto empresa, por teoría del balance, sí está grabado. Pero lo que pasa es que es muy difícil que un sujeto empresa reciba una herencia. Es muy difícil que un sujeto empresa reciba un legado, una donación o gane un premio. ¿Se entendió? Y si existiera, está exento. claro. Y si fuera un premio de azar, va a estar exento de ganancia. Pero, Pero sea va a quien tener la fuere ley que del lo impuesto a los premios. gane, Sí, exactamente, va a pagar otro impuesto que es el impuesto a los premios. Tal cual. claro. No es Perfecto. gratis. Pero ahí, No es gratis. cuál sería el impuesto que se... Claro, sí, 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 eso lo entendí perfecto. Pero la duda mía me queda ahí de cuál sería el impuesto que se pagaría en el caso de una herencia. ¿Se paga algún tipo, la persona No, humana? no, ningún impuesto, ningún impuesto. Perfecto, porque pensaba como que pagaba otra cosa que no No, lo no, estaba. no, 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 no. No, no, el impuesto es solo el impuesto a los juegos deportivos y juegos de azar. El PRODE, el famoso PRODE, ¿te Sí, acuerdas? Que no sé si sigue sí, existiendo. sí, 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 sí. Sí. Y después, otra consulta, profe, la última ya, y lo dejo tranquilo. No Eh, hay problema. Lo del inciso Z hace referencia a esa nueva ley, esa modificación de la ley del impuesto a las ganancias del 20 de abril, creo que fue, que Sí, decía, por ejemplo, que se incrementaba el piso mínimo a 150.000 pesos. sí, ¿Todo es señor. eso o no? Sí, señor, es eso. Lo que Ah, pasa es que como todavía el concepto mínimo no imponible no lo hemos visto, lo van a ver más adelante, por eso es que claro, no quiero explicarles la exención porque si no, no la van a entender. ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué es eso del mínimo no imponible? Y eso es un claro, concepto que vamos a ver cuando comencemos a liquidar el impuesto. claro. Sí, eso era mi duda también porque, o sea, siempre hay un mínimo, ¿no? O sea, el impuesto a la ganancia no es como que lo paga, no, no sé cómo será hoy en Así todo, es. pero es Ya como que hay vamos un a ver. piso, digamos. El que gana 10.000 pesos no se le va a Exactamente. cobrar impuesto a la ganancia, se le va a cobrar al que gana arriba Exactamente. de los 100.000 pesos. Así es, ¿no? Exactamente. Exactamente. Perfecto. Eso ya lo veremos más adelante. Exactamente. Pero eso no quiere decir que el que gane 10.000 pesos, ese sueldo no esté grabado en ganancia. Ahora, que pague o no el impuesto, eso es otra cuestión. Claro, ¿Se entiende? sí. Pero en el caso del que gane 10.000 pesos, ¿cómo sería? O sea, que No, no paga el impuesto, pero no la paga. pregunta es, no paga, pero la pregunta es, ¿ese sueldo está grabado en el impuesto a la ganancia? Claro, Sí, sí, porque sí, por la sí está teoría- grabado. Sí, Sí, obvio, obvio. Entonces, por eso es que yo los tengo que llevar en el análisis de, primero hay que aprender claro, qué es lo que está grabado, qué es lo que no está grabado. Y después, cuando ya separo lo no grabado, que ya sé que no es mi problema, tengo que ver qué es lo que está exento, para que recién ahí, por decantación, me quede sobre lo que efectivamente ahora voy a ver si voy a tributar efectivamente cash el impuesto o no. Pero perfecto. grabado está. ¿Se Claro, es entiende? como que está grabado, pero no lo alcanza el impuesto a la ganancia. ¿Así sería, más o menos? No, está grabado, pero no resulta contribuyente del impuesto. Así se Perfecto, dice técnicamente. ¿Por perfecto, qué? sí. Profe, Porque no Sí, sí. estás obligado Muchas al gracias. pago. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, profe, no, pero ahí, por ejemplo, no tendría que pagar las percepciones que se le realiza durante el año. es que tampoco un empleado en relación de dependencia no te van a hacer retenciones si no superar los mínimos, que eso es lo que te digo que ya vamos a ver más adelante.
Ah, bien, bien. Por eso es que no me quiero adelantar en el tema de los mínimos no imponibles, cargas de familia, etcétera, etcétera, que son conceptos que uno puede deducir para no pagar el impuesto. Porque si no, como decía recién mi compañero, el que gana 10.000 pesos tendría que pagar, porque esa Claro. renta es una renta grabada del 82, relación de dependencia es 82 Bien. si no me acuerdo. Exacto. Bien, profe, gracias. De nada, Rocío. Bueno, chicos, ¿me quieren hacer otra pregunta? ¿O me puedo desconectar? No, profe, gracias. Buenas noches. No, Hasta profe, luego. gracias. Chao, Que esté chao, bien. hasta el jueves.